Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Maru. En este video vamos a ver 3 pasos para aprender a improvisar desde cero y también les voy a compartir algunos tips para mejorar la improvisación. Así que este video es para vos si recién te estás iniciando en la improvisación o quizás ya lo intentaste varias veces pero no te gusta cómo suena o sentís que lo estás haciendo mal. Cabe mencionar que la improvisación es para todos, no es necesario poder tocar súper rápido ni saber un montón de teoría. Como mínimo, sabiendo un patrón de escala y teniendo una destreza básica en la guitarra, ya podemos empezar a practicar la improvisación. Bueno, así que sin más, empecemos. Un gran primer paso para comenzar a improvisar es aprender la escala pentatónica. ¿Por qué esta escala y no otra? Bueno, la escala pentatónica es una de las más populares en la música contemporánea y es muy popular en la guitarra porque los patrones son simples de digitar, sobre todo al principio. Se suelen enseñar 5 patrones de la escala pentatónica que cubren todo el diapasón, pero con saber uno de los patrones ya podemos empezar a practicar la improvisación. Luego sí, a medida que vamos avanzando y mejorando, podemos ir aprendiendo y agregando más patrones de la escala para movernos por todo el diapasón. El patrón que nos interesa aprender primero es el siguiente. Seguramente ya conoces este patrón, ya que es muy popular, y si aún no lo conoces, te voy a dejar la tab en la descripción para que puedas practicarlo en tu propio tiempo. Así que el paso 1 es memorizar y practicar el patrón de la escala pentatónica hasta poder tocarlo de memoria y cómodamente. No es necesario tocarlo súper rápido, luego la velocidad vendrá con el tiempo y la práctica, pero sí tener un dominio cómodo de este patrón. Una vez que aprendimos el patrón de la escala pentatónica, es hora de elegir un backing track. Un backing track es simplemente una pista de acompañamiento, usualmente instrumental, que usamos para improvisar. Si buscamos backing track en YouTube, seguramente nos van a aparecer millones de backing tracks en todos los estilos musicales y distintas tonalidades. En un principio puede ser confuso saber qué backing track elegir, sobre todo si no entendemos el concepto de tonalidad. Pero veamos un truco muy simple para ubicarnos en la tonalidad correcta. En nuestro patrón de la escala pentatónica, el dedo índice en la sexta cuerda me marca la tonalidad menor y el dedo meñique me marca la tonalidad mayor. Entonces, si estoy tocando el patrón desde la nota La en la sexta cuerda, esto ya me ubica en la tonalidad La menor. Entonces, puedo elegir un backing track en La menor y estas notas me van a sonar bien. Pero ¿qué pasa si encuentro un backing track en otra tonalidad menor? Por ejemplo, en Sol menor, y quiero improvisar en esa tonalidad. Nada más ubico la nota Sol con el dedo índice en la sexta cuerda. La nota Sol está acá en el tercer traste. Y desde acá toco el patrón. Y esto ya me ubicó en la tonalidad Sol menor. Pero ¿qué pasa si quiero tocar en una tonalidad mayor? Bueno, para eso voy a usar el dedo meñique como punto de referencia. Si quiero tocar en un backing track que está en Do mayor, por ejemplo, busco la nota Do en la sexta cuerda con el meñique. Yo sé que la nota Do está en el traste 8, entonces me paro en el traste 8 con el meñique y de ahí caigo en el patrón de la escala pentatónica y ahora ya me ubiqué en la tonalidad Do mayor. Si estuviste prestando atención, quizás ya te diste cuenta que la tonalidad La menor y Do mayor caen en el mismo lugar. Esto es porque estas tonalidades son relativas, es decir, puedo usar este mismo patrón para tocar con un backing track en La menor o en Do mayor. El por qué tiene que ver un poquito con armonía, que es un tema para otro video, pero por ahora te invito a usar este truquito para ubicarte en cualquier tonalidad. Para el ejemplo de este video vamos a estar improvisando más que nada en la tonalidad de La menor, así que vamos a estar tocando el patrón desde el quinto traste en la sexta cuerda. Así que para encontrar un backing track podemos simplemente buscar en YouTube, pero creo que una de las formas más divertidas de practicar la improvisación es usando nuestras canciones favoritas como backing track. La app Moisés nos permite hacer justamente esto. Digamos que quiero improvisar con una canción de AC/DC. Nada más importo el archivo de audio de la canción a Moisés y elijo qué instrumentos quiero separar.
Luego de unos minutos, Moisés ya me separó todas las pistas. Como ven, acá tengo voces, bajo, batería, guitarra rítmica y guitarra lead. Entonces ahora puedo mutear la guitarra solista e improvisar mi propio solo sobre la base rítmica. Miremos un pequeño ejemplo con el patrón que acabamos de aprender. Moisés identifica la tonalidad de la canción y hasta te muestra los cambios de acordes. También podemos activar el metrónomo para practicar con mejor ritmo. Moisés está disponible gratis para computadora, iPad y celular. Cabe mencionar que ciertas funciones, como la separación de guitarra rítmica y lead, solo están disponibles en la versión Pro. Pero aún en su versión gratis, Moisés te permite separar las pistas básicas de una canción y es una gran herramienta para practicar la improvisación. Así que te comparto un link a la app en la descripción. Bueno, ahora que aprendimos el patrón de escala y tenemos nuestro backing track, empecemos a improvisar. Acá es cuando le doy play al backing track y mis alumnos se congelan y me quedan mirando como diciendo ¿qué querés que haga? ¿Qué toco? Y ahí les digo, bueno, por un minuto con el backing track, improvisa un poquito, a ver qué te sale. Y bueno, usualmente cuando empezamos a improvisar por primera vez, lo que tocamos puede que nos suene algo así. Es decir, lo que tocamos no suena muy musical, sino que suena más a ejercicio o escala. Esto es normal, ya que todavía no sabemos cómo crear melodías, porque recién estamos empezando. A ver, tocar el patrón de la escala sobre el backing track no es un mal comienzo. Nos sirve como modo de calentamiento, así que podemos empezar tocando el patrón de arriba hacia abajo un par de veces. Pero ojo, no queremos quedarnos trancados en la cajita del patrón, sino que la clave de improvisar es justamente romper el patrón y crear nuestras propias frases melódicas. Así que pensemos en el patrón de la escala como nuestro campo de juego. Estas son nuestras opciones disponibles para crear nuestras melodías. Así que a continuación te voy a dar 3 tips para que tu improvisación suene más musical de entrada, aun si somos principiantes. Tip 1. Limitar nuestras opciones. Es decir, en vez de usar todas las notas del patrón, vamos a elegir unas pocas y limitarnos a solo esas notas. Por ejemplo, a continuación vamos a usar solo estas 6 notas del patrón. Y vamos a crear frases melódicas muy simples sin usar más notas que estas. Así que como vemos, esta consigna nos permite enfocarnos en menos notas y combinarlas de una manera musical para crear frases melódicas. Bueno, tip 2 es usar recursos de expresión como vibratos, bends, slides, hammer-ons y pull-offs. Estas son las técnicas que van a hacer que nuestras frases melódicas suenen más expresivas, sobre todo en la guitarra. Podemos usar hammer-ons y pull-offs, bends, slides de una nota hacia la otra. Podemos incluso presionar en ambas cuerdas, estas dos que tienen las mismas notas en los mismos trastes, para crear un sonido más de acorde y que nos dé otra textura. Bueno, así que veamos un ejemplo a continuación utilizando estas técnicas. No te preocupes si algunas de estas técnicas todavía no las podés hacer. Con el paso del tiempo, a medida que tu técnica mejore, vas a poder ir agregando más técnicas de expresión. Bueno, el último tip es quizás el más importante de todos, es crear frases cortas y dejar espacio para respirar. Esta es quizás la consigna más importante de todas. Cuando empezamos a improvisar por primera vez, sentimos que tenemos que llenar todo el espacio con notas, pero igual de importantes son los espacios para respirar. Al improvisar, pensá primero en frases cortas y espacio. Frase corta y espacio. Esto suena más musical y más natural, y también recordá que podemos repetir frases, no siempre tienen que ser frases distintas. Veamos un ejemplo.
Bueno, así que esos son los 3 pasos para improvisar y 3 tips que podemos aplicar a nuestra improvisación para que de entrada suene un poquito más musical y natural. Obviamente, a medida que avanzás más en tu práctica y aprendes más patrones de escala, vas a poder ir conectando los patrones para moverte fluidamente por todo el diapasón. Antes de irnos, me gustaría mencionar una última recomendación para mejorar tu improvisación, es aprender licks. Un lick es simplemente una frase melódica corta que podemos implementar en nuestros solos. Aprender licks nos permite ver cómo las escalas se pueden usar para crear solos o melodías, y es una gran forma de inspirarnos y aprender a crear nuestras propias frases melódicas. Hay millones de licks pentatónicos y demás en internet, pero por si no quieres ir a buscar mucho, te voy a compartir 2 licks en la descripción que están en la tonalidad La menor, que usan la escala pentatónica, para que puedas practicarlos con el backing track que también te voy a dejar en la descripción. Bueno, eso es todo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si tenés alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Espero que te diviertas improvisando y hasta la próxima.